quiero compartir con ustedes una presentación. Vamos a ir un poquito hoy día, vamos a hacer una pausa y quiero profundizar con ustedes la liturgia en un pasaje que es bien especial. Es uno de los pasajes eh, que tiene mayor cantidad de elementos de liturgia. Así que eh, si tienen sus Biblias ahí, y si no, igual la vamos a, la vamos a poner aquí en el, en la presentación. Ya. Bien, voy a compartir entonces con ustedes la presentación. Si estamos ahí. Sí, estamos grabando. Ya, entonces, ahí sí. Entonces, quiero que me acompañen un poquito a ver la liturgia en el libro del Apocalipsis. Ya. Nosotros tenemos dos capítulos en ese libro que tienen que ver con justamente el tema que nos ha convocado todo este tiempo, que es el tema de la liturgia, ¿ya? Y lo vamos a hacer viendo los capítulos 4 y 5 de este libro, porque allí lo que tenemos nosotros son eh, unas imágenes o eh, unas representaciones de una riqueza y también de una formalidad bastante grave en el sentido de peso acerca de la adoración que le brindan los seres que están en el cielo y de la cual el apóstol Juan queda muy maravillado, queda extático y que le lleva a escribir todo este libro, pero donde se centra principalmente la adoración es en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Ya, vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que vamos a ver algunos elementos. Eh, entonces aquí tenemos nosotros lo que se denomina una liturgia celestial. Tenemos una miríada de ángeles. Tenemos alrededor del trono de Dios, tenemos los 24 ancianos y tenemos los seres vivientes. Y que dice aquí en el libro del Apocalipsis, dice lo siguiente, em, dice algo muy llamativo. Dice, por ejemplo, que miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, millones de millones. Eso sería una potencia de 10 elevado a 12. O sea, estaríamos hablando a la potencia 10 elevado a 12 en matemática, se le llama tera. Hay, hay tera ángeles, 10 elevado a 12 millones de ángeles alrededor del trono. ¿Y qué es lo que están haciendo estos ángeles, estos ancianos
y hay cuatro seres vivientes muy especiales. ¿Qué están haciendo? Dice que no cesan de decir, no cesan de decir, es decir, no terminan nunca de expresarlo, no cesan de decir lo siguiente: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No cesan de decir, o sea, están día y noche repitiendo el hecho de que Dios sea tres veces santo. Por lo tanto, en la liturgia, que es, por un lado, participar de la Eucaristía, pero por otro lado, tiene que haber una adoración al Señor, una de las cosas que tenemos que tener claras es que en la adoración nosotros tenemos que considerar la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es uno de los atributos que se llaman atributos comunicables, es decir, Dios nos ha comunicado la santidad, pero hay otros atributos que Él no puede compartir con nosotros. Por ejemplo, Dios siempre ha existido, por eso se dice que Dios es eterno. En cambio, nosotros tenemos un momento en la vida que comenzamos a existir en el nacimiento. Entonces no somos eternos. Desde el nacimiento en adelante, ahí comenzamos a vivir eternidad, pero tenemos un principio. Dios no tiene principio ni fin, entonces Dios no puede comunicarnos o hacernos partícipes de esa eternidad. Dios es todopoderoso. Ese atributo natural de Él tampoco lo puede comunicar a nosotros, compartir, porque nosotros no podemos ser todopoderosos. Pero uno de los que sí puede hacernos partícipe y que nos sirve a nosotros para elevarnos en nuestra vida es el atributo de la santidad, y que es un atributo por medio del cual Dios mantiene eternamente su excelencia moral, mantiene eternamente su excelencia moral, queda totalmente apartado de toda clase de mal y exige a sus criaturas la perfección espiritual o la perfección moral y ética. Entonces, por lo tanto, la santidad de Dios significa que Él es totalmente apartado del mal. Por eso que en el libro de Oseas se dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Es muy limpio de ojos. Así que estos ángeles, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, ¿qué es lo que hacen día y noche? Día y noche no cesan de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, en la liturgia, en la adoración, nosotros tenemos que tener claro de que estamos adorando a un Dios santo y que nosotros al participar nos vamos santificando cada día más, apartándonos cada día más de toda clase de mal, porque la gente, la mayoría piensa de que el mal es el mal grueso, el mal general, pero Dios mira hasta los males menores, que para nosotros pueden ser menores. Entonces, nosotros vamos perfeccionándonos en santidad. Todo el día, día y noche, no cesan de decir que Dios es tres veces santo. ¿Y por qué dice santo, santo, santo? Santo al Padre, santo al Hijo
y santo al Espíritu. Y dice allí, eh, el que era tiempo pasado, el que es tiempo presente y el que ha de venir tiempo futuro. ¿Qué nos está diciendo esa expresión? Es una expresión de alabanza que hacen estos seres, los 24 ancianos, los ángeles y los seres vivientes, están diciendo con esa expresión, primero, que Dios es eterno. Segundo, que Dios no está sometido al tiempo. Tercero, Dios es siempre el mismo, nunca cambia. Cuarto, como nunca cambia, Dios es fiel. Por lo tanto, la fidelidad del pasado de Dios es la misma fidelidad del presente y es la misma fidelidad que Él va a tener en el futuro. La misma forma de ser de Dios del pasado es la misma del presente y es la misma que va a ser en el futuro. El que era, el que es y el que ha de venir. Por lo tanto, si nosotros tenemos un Dios que nunca cambia, siempre es el mismo, siempre es fiel, eso nos debiera dar seguridad y nos debiera dar garantía de que Él es digno de toda nuestra confianza. Pero a veces en nuestra vida actuamos como si no tuviésemos esa confianza en Dios. Y decimos, sí, sí tengo fe, pero simultáneamente hay aspectos de nuestra vida en que no tenemos confianza en Dios. Porque a usted no le gustaría confiar en una persona inestable que un día está de una manera, el otro día está de otra, pasado mañana incluso vuelve a estar de otra forma distinta a los días anteriores. Una persona así no me da confianza. Entonces, al decir que Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, esa constancia, Dios tiene un ánimo constante que nunca cambia, eso me tiene que dar a mí tranquilidad, me tiene que dar a mí serenidad, me tiene que dar calma. Entonces, estos seres, los cuatro seres vivientes, los millones, millones de ángeles, los 24 ancianos, y ahora está integrado Juan, está mirando la escena, están reconociendo la santidad de Dios, están reconociendo la eternidad, están diciendo también que Dios nunca cambia y que Dios es siempre fiel y es de ánimo constante. Entonces, cuando uno adora a Dios, uno le tiene que decir a Dios lo que Dios es. Y eso es lo que están haciendo este grupo de personas y de seres. Le están diciendo que Dios es santo, que Dios es fiel, que Dios es eterno, que Dios nunca cambia, que Dios es constante. ¿Se fijan? Entonces, la adoración consiste en decirle a Dios lo que Dios es en sus atributos. Y al decirlo, al expresarlo, produce una renovación dentro de nosotros. Y ellos, al decirlo, todo el día se llenan, están plenos, están completos, no les falta nada. Hay una palabra griega para indicar una satisfacción plena que se llama pleroma, que es la palabra plenitud. Tienen un pleroma. O sea,
No quieren ni hacer ninguna otra cosa más que estar adorando a Dios. Y ese es el objetivo uno de los objetivos de la liturgia. Aquí hay una adoración, un modelo de adoración. Adorar a Dios es decir y expresar lo que Dios es en su naturaleza, en sus atributos, en su persona. Entonces, eh, ellos reciben esta alabanza perpetua y también Dios y el Cordero, dice, ¿cierto? Entonces, tenemos la adoración a Dios como creador en este capítulo 4. De hecho, el número 4 en la Biblia representa lo que es concreto, lo que es sólido, los cuatro elementos de la creación: el fuego, la tierra, el aire y el agua. ¿M? Los elementos que hay en la creación. Todo tiene esos cuatro elementos y por lo tanto el 4 tiene que ver con la perfección de lo creado en lo material. ¿M? Bueno, ¿cuál es el contexto? Para ubicarnos un poquito, cómo el apóstol Juan escribe esta visión. Bueno, tienen que acordarse de que él ha sido tomado preso, eh, ha sido llevado a la isla que está actualmente en lo que se llama Turquía. Todavía existe esta isla, usted puede ir a visitarla. Todavía está la cueva donde pernoctaba y vivía Juan, donde tuvo la visión. Esa visión la tuvo un día domingo, el día del Señor, y él estaba lleno del Espíritu Santo cuando le vino la visión. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, día domingo. El día domingo él estaba en el Espíritu. ¿Qué significa en el Espíritu? Que estaba lleno del, que el Espíritu Santo tenía total control y soberanía en todo su ser. Y era un día domingo, el día en que el Señor Jesucristo resucitó. Y acuérdense que el mismo día en que el Señor Jesucristo resucitó es el mismo día que comienza la creación. Cuando el Señor dice, sea la luz, versículo 3 de Génesis 1, y dijo Dios sea la luz, ese día que dijo sea la luz es día domingo. Y es el mismo día en que el Señor vence la oscuridad de la muerte, sacando la inmortalidad para la iglesia, sacando la eternidad para los que íbamos a creer en Él. Entonces, en ese mismo día de la creación, en el mismo día de la redención, donde el Señor resucita, en ese mismo día el Señor lo toma, sube a la presencia de Dios porque él ve una puerta abierta y le dice, sube acá y te mostraré las cosas que serán después de estas. Estoy citando literalmente lo que dice en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y entonces, ¿y él en qué condición está? Él está preso en la isla de Patmos que está frente a Turquía. Está preso, privado de libertad, sin sus hermanos en la fe, sin la comunidad de la iglesia donde él se congregaba. Él se congregaba en la iglesia de Esmirna, que actualmente es una ciudad en Turquía que se llama Izmir. O sea, carece de todo, carece de comunidad, carece de su hermano, carece del cariño
de todos los que le estiman, no tiene todas las comodidades, está en una condición de sufrimiento, de aflicción, pero él está lleno del Espíritu. Y cuando la persona está plena del Espíritu Santo, se eleva por sobre el sufrimiento, se eleva por sobre las condiciones adversas, se tiene una visión distinta, no se queda dando vuelta en el sufrimiento, compadeciéndose, lamentándose, reclamando, protestando, quejándose, no. Al estar lleno del Espíritu, él ve el sufrimiento no es nada, es un medio. Y entonces él tiene la visión. Ese es el contexto de... Y está preso. El emperador romano, entiendo, Diocleciano, lo ha mandado preso. ¿Por qué? Por causa del testimonio del Señor Jesucristo y de su evangelio. Por eso está preso allí. Está desterrado. Entonces es llevado en el Espíritu al cielo y allí contempla, es una palabra muy interesante, contempla el trono de Dios rodeado de seres celestiales. Le voy a leer un poquito de, de lo que está rodeado. Por ejemplo, dice que alrededor del trono donde está sentado había 24 tronos, 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Ese es un grupo que está alrededor del trono. Ya de ahí vamos, le voy a entrar un poquito en detalle. ¿Quién más están ahí? Eh, Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, 7 lámparas, la menorá, ¿se acuerdan la menorá? Ese candelabro de siete velas. Está ardiendo, están encendidas las velas delante del Señor. Los 24 ancianos están alrededor, pero las 7 lámparas están delante, o sea, están frente al que está sentado en el trono. Y esas 7 lámparas que arden son los 7 espíritus del Espíritu Santo, o los 7 dones del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, los 7 espíritus, los 7 dones. ¿Y por qué están delante? Porque están esperando que Dios les dé una, una orden, podríamos decir. ¿Y cómo sé que están esperando que les dé una orden? Porque dicen en el capítulo 5 estas 7 lámparas que están ardiendo, esos son los 7 espíritus del Espíritu Santo de Dios. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, los 7 espíritus están ahí delante del Señor para ser enviados a nuestro planeta. Entonces, tenemos los 24 ancianos, tenemos los 7 espíritus, o sea, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo
Dice que él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu se refiere que la persona tiene que ser guiada por el Espíritu Santo en la adoración. No podemos adorar como a mí me guste o según mis caprichos o según mi carnalidad o según mis criterios. No, el Señor anda buscando esos verdaderos adoradores que se dejan guiar y orientar por el Espíritu Santo para la adoración. Esos anda buscando el Señor, porque de los otros hay muchos. ¿Cuáles otros que no se dejan guiar y adoran al Señor como quieren? No, el Señor quiere que nosotros nos sometamos al control del Espíritu Santo para que Él nos diga cómo adorarlo. Entonces ahí están los siete espíritus. Entonces en la adoración, en la liturgia, por un lado, rebobinando, tenemos que decirle al Señor lo que Dios es. Su todopoderío, su santidad, su eternidad, su constancia de buen ánimo o de buena voluntad para nosotros, ¿cierto? Y segundo elemento, tiene que haber presencia del Espíritu Santo en esta adoración, porque están ahí, tiene que estar ahí. En estos momentos están los tres. Está el Espíritu Santo delante, está el Padre sentado y dice que a un costado está el Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, que está como inmolado. Inmolado significa que lo sacrificaron. Otro grupo sería, y dice, y junto al trono, entonces, los 24 ancianos alrededor, el Espíritu Santo con sus siete dones delante, y junto al trono y alrededor de este asiento real, ¿qué es lo que hay? Cuatro, de nuevo, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esos cuatro seres vivientes, estimados hermanos y hermanas, esos cuatro seres vivientes son seres especiales que dan a conocer un aspecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, el primer ser viviente era semejante a un león, a un león. El segundo era semejante a un toro o a un toro joven, un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces tenemos un ser viviente que tiene el primero semejante a un león, el segundo semejante a un toro, el tercero a un hombre y el cuarto a un águila volando. El león es el rey de la selva, primer ser viviente. Uno por la melena que tiene y dos porque su rugido se escucha a 8 kilómetros de distancia. Cuando él ruge, se escucha a 8.000 metros de distancia, 8 kilómetros. Y tercero, porque es un animal muy valiente,
Él es capaz de enfrentarse al elefante, al rinoceronte, a todos. Bueno, por eso llamado el rey de la selva. El segundo dice que es como un toro. Ese es el rey del ganado, por sobre el ganado ovejuno, el ganado caprino. El toro es el rey de los animales del ganado. Tercero, con rostro de hombre, el rey de la creación, nosotros, porque la creación termina el sexto día creando a Adán y Eva, y nosotros somos superiores a todos los seres materiales, a las aves, a los peces, a los cuadrúpedos. Somos y somos los únicos que fuimos hechos semejantes a Dios. Ni siquiera los ángeles fueron hechos a semejanza de Dios. Así que nosotros somos el rey de esta creación, o del planeta si quieres. Y el águila volando es el rey de las aves del cielo, por su altura de vuelo, y es capaz de detectar a un ratón no sé a cuántos kilómetros, tiene una visión de águila. Y cada uno de esos cuatro animalitos representan a uno de los cuatro evangelios. El león representa a Mateo porque presenta al Señor Jesucristo como rey. El becerro, que es un animalito de servicio, que se somete al hombre en el ganado de carga, representa al Señor Jesucristo, está representado en el Evangelio de Marcos, porque Marcos lo presenta como el siervo perfecto. El del rostro como de hombre representa al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, porque hay mayor cantidad de citas de familias, de niños, y el más elevado, el más espiritual de todos los evangelios, es el Evangelio de Juan, que está representado por el águila volando. Entonces, en esos cuatro seres vivientes, ustedes tienen diferentes aspectos de la obra, de la persona, de la misión y del carácter del Señor Jesucristo. Esos son los. Entonces tenemos los 24 ancianos, tenemos la presencia del Espíritu Santo con las siete lámparas, y esos cuatro seres vivientes, ¿qué es lo que es? El Evangelio, porque el Evangelio tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces tiene que estar presente el Evangelio en la liturgia. Interesante. Por eso que se lee el Evangelio en la liturgia de la palabra. Y los 24 ancianos, que no había entrado en detalle, los 24 ancianos son 12 por 2 o 2 veces 12. ¿Por qué digo 2 veces 12? Porque el número 12 en la escritura representa el número de la perfección de gobierno, de organización, de administración. Se gobierna bien con 12 y representa los primeros 12 a las 12 tribus de Israel, o sea, todos los santos del Antiguo Testamento, y los otros 12 representan a los 12 apóstoles que nos señalan a todos los santos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, en los 24 ancianos que tenemos, la iglesia completa. Y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos toda la escritura. Y todos con coronas de oro en su cabeza porque han vencido. Se han vencido a sí mismos, han vencido el pecado, han vencido el mal. Y también dice que tienen arpas en sus manos y le tocan al Señor con arpas. Le adoran, le cantan, le alaban, lo encomian.
le dan homenaje. Y dice, y esos miles, esos millones de ángeles. Entonces, cuando uno participa en la liturgia, usted tiene que tener esta visión en la mente. Tiene que sentirse parte de la liturgia celestial, porque cuando hay liturgia, cuando hay misa, no solamente la hacemos en la tierra, sino que también participa el cielo. Y aquí está la participación de los seres del cielo. De tal manera que si esto igual que, ¿cómo se lo puedo explicar? De la siguiente manera. Yo tengo un diseño en la cabeza, quiero diseñar algo, a lo mejor en madera o en cualquier otro material, pero cuando lo empiezo a pensar recién lo tengo así como medio borroso. Y a medida que pasa el tiempo y le doy vuelta, la imaginación me ayuda como herramienta a refinar y a precisar eso que estaba muy borroso, nebuloso. Ya me puedo imaginar las líneas más precisas, incluso las medidas, y si sigo hasta que finalmente voy a tener todo el diseño en la mente. Hay algunas personas que lo hacen muy rápido, hay unas personas que lo hacen muy lento y hay otras personas que lo hacen como sea, pero en la mente finalmente se le, se le pule, se refina el diseño para algo, ¿cierto? Eso nos ocurre en la vida. Yo a veces tengo una idea de decoración y empiezo a ver y pruebo acá, pruebo aquí, busco revistas. A mí me gusta la decoración, entre paréntesis. Y busco y pruebo y los colores, las combinaciones, hasta que uno dice, ya, y lo tengo muy claro, lo tengo nítido. Y lo lleva a la práctica. Aquí tiene que utilizar esa técnica. Yo leo estos pasajes, los incorporo, ya, me quedó un poquito, después los sigo leyendo. Después ya la imaginación se me empieza a refinar, a refinar, a refinar de tal manera que después tengo todo el panorama claro en la mente. Me imagino los 24 ancianos, me imagino los espíritus de Dios, me imagino el trono, me imagino el aspecto del Señor que está sentado en el trono. Alrededor de él hay un arco iris de color esmeralda. Su rostro dice que es como piedra de jaspe y cornalina, dice en Apocalipsis 4 en este mismo pasaje. Entonces yo me voy imaginando, pero quizá al principio tenue, después ya más, con líneas más definidas, hasta que con el tiempo, con los meses, con los años, usted lo va a tener aquí prístino, diáfano, clarito. Y eso le va a servir a usted y a mí para que cuando participemos de la adoración de la liturgia, en vez de que la mente ande pendiente de lo que hay que cocinar más tarde, que mañana hay que llevar los niños al colegio, que tengo que hacer las tareas con mi hijo, que tengo que ir a ver a mi papá que está enfermo, que esto y esto otro, en vez de estar en esos momentos con la mente en todos lados, su mente va a estar en este cuadro celestial. Y al estar usted inmerso en este cuadro celestial, a us- usted se va a elevar y va a experimentar el éxtasis espiritual de la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Entonces la mente tiene que estar en esto ocupada. Y este es un ejercicio. Al principio, como le digo, va a tener, y mientras más lea estos pasajes, más se le va a refinar la imagen, porque al final
al final uno necesita como tener algo en la mente y tenemos que usar la imaginación porque la imaginación es uno de los dones que el Señor nos dio en la inteligencia y la tenemos que usar para estas cosas. O cuando usted lee el Evangelio, cuando el Señor está asistiendo a la hija de Jairo, la única hija de 12 años que había muerto, usted se imagina ahí en el aposento, el Señor ahí al lado de la cama, la niña tendida, todo eso ayuda. Y esos cuadros que usted se va formando en la mente le sirven para después meditarlos, porque al meditarlos, esos cuadros los fija en la mente. Y al fijarlos, después viene la contemplación, después disfruta nomás y ya los tiene ahí. Pero si usted no hace ese trabajo y va a la liturgia, a la misa, al culto, y, pero no con la mente puesto allí, y a lo mejor está por cumplir, va a salir igual de vacío como entró, o no va a elevarse su alma, porque el alma debiera elevarse. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Juan cuando estaba el día domingo lleno del Espíritu Santo? Dice así el verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, que fue la voz del Señor Jesús, hablando conmigo, dijo, sube acá, sube acá, y yo te mostraré las cosas. Y ese subir acá, si lo traemos a nuestra realidad, significa que nosotros en la adoración, en la liturgia, en la Eucaristía, debiéramos subir de nivel espiritual, porque el Señor le dijo, sube acá y te voy a mostrar. Entonces el Señor quiere mostrar cosas en la liturgia, en la adoración, en la Eucaristía. Quiere mostrar, quiere revelar cosas. Pero usted tiene que subir, tenemos que subir. No podemos estar en un nivel tan terrenal que no podemos despegar ni siquiera la mente hacia las cosas celestiales. Entonces el Señor nos va a revelar muy poco. El Señor revela a los que suben. Y eso significa tener dominio y control de la mente. Y uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Tengo que saber gobernar bien la mente para usar la mente en la meditación y en la contemplación, de tal manera de subir de nivel para que el Señor me revele grandes y maravillosas cosas. Grandes y maravillosas cosas el Señor puede revelar. Entonces, rebobinando, en la liturgia, en la adoración, yo tengo que reconocer la santidad de Dios. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu. Saber de que Dios es santo. Y por lo tanto, para que yo pueda tener comunión con Él, yo también tengo que estar en santidad. Decir lo que Dios es eterno, es constante de ánimo, es fiel, eh, nunca cambia, es todopoderoso, etcétera. Decir todo lo que Dios es y pensar en ello. Segundo, tiene que haber presencia del Espíritu Santo.
los 7 espíritus del Espíritu Santo, los 7 dones están delante del trono. Tienen que estar, tengo que estar lleno del Espíritu Santo, como dice Pablo. Tercero, tengo que llevar lo que he leído del Evangelio. Los 4 seres vivientes son los 4 evangelios que me presentan al Señor Jesucristo como el Rey, como el siervo perfecto, como el hombre perfecto y como el Hijo de Dios, que viene del cielo, el Evangelio de Juan. Eh, y dice que estos seres están llenos de ojos delante y detrás. Esos muchos ojos significa que Dios todo lo conoce, Dios todo lo ve, a Dios no se le puede ocultar nada. Los ojos de Dios, ¿qué dice Pedro? Estoy buscando a Pedro, acá está. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los fieles, sobre los creyentes. Los ojos de Dios están puestos en nosotros. Y sus oídos, dice también, atentos, los oídos de Él están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra, o sea, no los mira de buena manera, contra aquellos que hacen el mal. Entonces esos ojos delante y detrás que tienen los 4 seres vivientes, que representan diferentes aspectos de la obra de Cristo en los evangelios, significa que, por un lado, que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, y que sus ojos están sobre nosotros, pero que el rostro de Él está en contra de los que hacen el mal. Bien, entonces, elementos claves de esta. Tenemos el trono de Dios, que está descrito en el capítulo 4 del 1 al 3 y dice, aquí está, después de estas cosas, dice Juan, tuve una visión y vi una puerta abierta en el cielo y la voz, aquella primera que había oído como de trompeta, me hablaba y decía, sube acá y te mostraré las cosas que han de acaecer después de esta. Entonces, él sube de nivel, porque ya no está en la tierra, sube de nivel en la visión y el Señor le muestra el futuro, que son cosas que van a suceder o acaecer después de las que ha descrito en los capítulos 1, 2 y 3, en todos los capítulos anteriores. Entonces yo concluyo, y yo creo que usted también, ¿a quién le muestra el Señor todas las cosas? A los que suben, a los que viven en plenitud del Espíritu, viven en la oración constante, participan de la comunidad, buscan la voluntad de Dios, estudian su palabra, dan a conocer su reino. Eso significa subir. Y Él le va a mostrar grandes y maravillosas cosas. A ver si
si lo encuentro, ese pasaje, em, ¿dónde está? Bueno, el libro de Job tiene una expresión, después que pasa una prueba muy grande, él pierde los 10 hijos, pierde 13.500 animales, pierde la compañía de su esposa, pierde todos sus trabajadores, queda en la ruina, pierde la salud, le viene una sarna mortal. Él dice en el último capítulo, eh, por tanto yo hablaba, dice Job, lo que no entendía. Es decir, él hablaba con un conocimiento reducido de las cosas espirituales. No significa que no entendía nada, sino que hablaba según el poco conocimiento que asimiló. Y dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y esas son las cosas, esas cosas maravillosas, son las que Dios tiene preparado. Ahí está, en 1 Corintios. Me acordé. Antes bien, como está escrito, 1 Corintios capítulo, antes del capítulo 3, el capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El Señor le va a revelar cosas que ningún ojo ha visto, ni oído han escuchado, ni han subido en corazón de hombre. Se las va a revelar, pero ¿a quiénes? A los que le aman, a los que suben de nivel espiritual por amor a Él. Por eso le reveló a Juan, porque Él subió, le amaba, estaba el día domingo, estaba lleno de oración, estaba lleno del Espíritu, estaba alabando a Dios, estaba adorando. Entonces Él subió, el Señor le reveló. Al instante dice, fui arrebatado en espíritu y vi un trono colocado en medio del cielo. Y sobre el trono, uno sentado. O sea, lo primero que él ve cuando sube es un trono celestial. Por supuesto, mucho mejor que el que acabo de poner. Es una representación. No hay dibujos para representar algo tan maravilloso, pero para darnos una idea. Por lo tanto, el hecho de que haya un trono, ¿qué significa? Ve un trono. Si hay un trono es porque hay un rey, un soberano, un gobernador que lo rige todo. Porque el único que, si Dios está sentado en un trono, ¿qué significa? No está de pie, no está caminando alrededor del trono, ni se pasea como pensando, como buscando soluciones.
como hacían los reyes antiguamente, se paseaban, tenían los consejeros y les costaba arribar a alguna conclusión. No, no está en ese estado el Señor. Está sentadito, tranquilo. ¿Por qué? Porque lo tiene todo bajo control. Todo bajo control. Él administra de manera perfecta el universo. No hay ninguna cosa que él no pueda controlar. Es por eso que está sentado. El sumo sacerdote en el tabernáculo de reunión que vimos la otra vez, el templo portátil de los israelitas, una vez que terminaba de hacer todo el trabajo, toda la liturgia, recién se sentaba. Significa que estaba todo listo. Entonces, el hecho de que haya un trono es porque hay alguien sentado, y si está sentado es porque tiene todo bajo control. Está manifestando su soberanía. Eso significa el trono, un gobernador, un rey, alguien que rige. Aquí se cometen hartas injusticias en la tierra, en lo laboral, en lo familiar, en lo comunal, hasta en las parroquias, en el gobierno. Hay mucha injusticia, pero por sobre todos estos que gobiernan, o sobre todos estos seres, está el Señor. Por eso es que hay que encomendar la causa de uno al que juzga justamente, por sobre todos estos líderes humanos, encomendar al que está sentado. Y él va a regir. De hecho, cuando él venga, dice que él va a regir con vara de hierro a las naciones. O sea, va a ser firme, estricto, orden, que es lo que nos falta a nosotros. ¿Y dónde estaba ese trono? Colocado en medio del cielo. Bueno, aquí se refiere a cielo en singular, pero significa que él está gobernando los tres cielos que tenemos según el lenguaje de Pablo. Gobierna sobre el cielo atmosférico, donde están las nubes, los pájaros, o sea, donde estamos nosotros. Gobierna el cielo siderio, donde están los planetas, las galaxias, las estrellas, los cúmulos, todo eso. Y gobierna el espiritual, el tercer cielo, donde está Él. Él gobierna todos los cielos. Eso significa que esté colocado en el medio. No está en un extremo el trono, ni está en el otro, en el extremo opuesto. ¿Dónde está? Está justo en el centro, en el medio. ¿Qué significa eso? Que Él gobierna todos los cielos, gobierna todas las criaturas, todos los seres, hasta los más pequeños, hasta las bacterias, los microorganismos, las polillitas, las pulgas, las arañas, todo lo gobierna, todo, lo macro, lo micro, lo material, espiritual, todo. Él sabe hasta el número de cabellos que usted tiene y que tengo yo. Lo conoce todo. Entonces, todo esto que nos brinda estos capítulos sirven para prepararnos para la liturgia, para llenar de contenido nuestra mente y con este contenido utilizarlo en nuestra expresión de adoración y alabanza.
Porque cuando usted adora y alaba como Dios desea, usted se llena, queda más que satisfecho, queda con una sobreabundancia, queda contento, queda con gozo. Está haciendo lo que Dios le agrada y está usando su palabra para llenarse. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Por lo menos una de las... La palabra de Cristo o la palabra de Dios more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero ¿qué dice? Que la palabra de Dios, la palabra que tenemos escrita, more, viva en abundancia en ustedes, que estemos llenos de su palabra. De tal manera que cuando nosotros nos exhortemos y nos enseñemos, vamos a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales están en la palabra de Dios. Entonces es importante. Y sobre el trono, uno sentado, uno sentado. ¿Qué significa eso? Aquí quiere enfatizar de que Dios es único. No hay otros dioses, dice él. No hay otros dioses. Él es único, único. Uno sentado. Y dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se lo voy a leer. El quinto libro de la Biblia. Este es el famoso Shema Israel. Significa Shema en hebreo es, o sea, Shema en hebreo y en español significa oye. ¿Qué dice el Shema Israel? Oye pues, oh Israel. Oye, Shema, oye. Oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Los mandamientos, lo que Dios manda, hay que ponerlos por obra. Eh, Me perdí. Ponlos por obra. Para que te vaya bien en la tierra, pone por obra los mandamientos que Dios te da para que te vaya bien en la tierra y os multipliquéis, como te ha dicho el Dios de tus padres. Oye Israel, Shema, oye. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Y vi sentado y en el trono a uno. Dios es único. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y como es único, le amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, debo meditar en que Dios es uno y que simultáneamente se manifiesta en tres personas, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas que tienen una sola esencia. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo orando y hablándole a sus apóstoles, enfatizó tanto la unicidad como la unidad. Dice, más no ruego solamente por esto, no ruego solamente por los 12 apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios, el Señor Jesús, no solamente rogaba por los apóstoles, sino por aquellos que iban a creer en el Señor debido a la predicación del Evangelio que iban a hacer los apóstoles. Estaba rogando por los que iban a venir. ¿Por qué estaba rogando? ¿Con qué objetivo? Para que todos sean uno. Qué importante cómo de la unicidad de que Dios es único se desprende la unidad de Dios. ¿Por qué la gente a veces no va a las iglesias? Porque no ve unidad. Hijo, a veces se escucha poco. A veces se escucha poco, me tienen que decir, pero ahí me escuchan bien. Sí, ya, Sí se Más o escucha. menos. es que mi madre necesita, a lo mejor te tengo que poner un poquito más fuerte el volumen, a ver, un ratito. Eh, Ahí se escucha muy bien. ya, ahí lo subí yo un poquito. Ya. Entonces, estábamos diciendo de que es importante meditar en la unicidad de Dios porque la unicidad nos lleva a la unidad y el Señor ruega por los que van a creer por la predicación de los apóstoles, pero ruega para que haya unidad, para que todos sean uno. O sea, que todos tengamos el mismo sentir, los mismos valores, los mismos deseos, los mismos planes y propósitos espirituales. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor dice que el mundo va a creer cuando vea unidad en los cristianos. El mundo no cree porque no ve unidad. ¿Cuándo hay unidad? Cuando hay amor. Saquen el amor, se rompe la unidad. Entonces la falta de amor produce división y la división está totalmente en contra de la unidad. Entonces es importante meditar en la unidad de Dios. Mm. Nosotros participamos de la comunión. Comunión significa una unión en común.
una unidad. Perdón. Entonces ahí tenemos otro aspecto que debemos considerar de la liturgia en la misa, en la Eucaristía, en la comunión. Sobre el trono, uno sentado. Estaba sentado. Primero, entonces, Juan fijó su vista en el trono. Ahora la va a fijar en el que está sentado en el trono. Y trata de describir el aspecto del que está sentado. El que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe y a la sardónica, que es equivalente a la cornalina. Y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda. Bien, entonces, aquí hay algo muy interesante. Eh, si usted va al libro del Éxodo, segundo libro después del Génesis, en el capítulo 28, la vestimenta que tenía que tener el sumo sacerdote, una de ellas es que sobre el pectoral, una pecherita, tenía que poner un cuadradito o un rectángulo con 12 piedras preciosas. Y cada una de esas piedras preciosas tenían que estar el pecho en el corazón del sumo sacerdote. A ver si se los puedo mostrar para que me entiendan un poquito mejor. Lo voy a buscar acá rápidamente. Eh, para ser más gráfico, es que para que me puedan entender el por qué Juan describe el aspecto de Dios como de piedra de jaspe y de sardónica o cornalina, como dije, para que me entiendan. Eh, Voy a buscar una bien al tiro, ¿ya? Bien clarita, para que esta que está acá, a ver. Ahora se las voy a compartir. Espero que se muestre bien. Ya. Ahora les comparto. Ahí está el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y aquí tiene el pectoral. Y si usted son 4 corridas, una, dos, tres, 4 corridas, de tres piedras cada una. 4 corridas de 3 piedras cada una me da 4 por 3, 12. Y cada una de ellas, ahí se ve mejor, cada una de ellas representa a una de las tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, etcétera. Y fíjese que ¿dónde tenía las piedras preciosas el sumo sacerdote? En el pecho, en el corazón. Y el sumo sacerdote representa al Señor Jesucristo, y por eso que el Señor Jesucristo tiene las 12 tribus de Israel en el corazón, en el lugar de los afectos. Y para el Señor,
Cada tribu es una piedra preciosa. Y por eso que Israel ha durado hasta hoy día, caminando ya los 6.000 años, y por eso que aunque lo han tratado de exterminar, hacerlos desaparecer, los bombardean, les tiran misiles, todo, nunca van a poder hacerles nada porque para el Señor, para el Señor son sus piedras preciosas. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, volviendo ahora a la presentación, de ahí viene, hermanos, que eh, de ahí viene que Juan, ahora comparto, que Juan describa al Señor de esa manera. Y la piedra de jaspe, ¿sabe a qué tribu corresponde? A la tribu de Benjamín. La piedra de jaspe corresponde a la tribu de Benjamín. Y la sardónica o cornalina, que es el equivalente, representa la tribu de Rubén. La tribu de Rubén, Rubén es el primogénito y Benjamín el último, el más chiquito. Entonces tenemos la primera y la última piedra. Y uno de los nombres que recibe el Señor Jesucristo es llamado el primero y el último. Segundo, la piedra de jaspe que corresponde a Benjamín, Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Repito, la piedra de jaspe que corresponde a la tribu de Benjamín, Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y la sardónica que corresponde a Rubén, Rubén significa he aquí un hijo, he aquí un hijo. Por lo tanto, se juntan las dos piedras, las dos frases, los significados de los nombres significa he aquí un hijo, hijo de mi mano derecha. Y el Señor Jesucristo es un hijo, un único hijo, es el primogénito, es primogénito en cuatro aspectos. En el Nuevo Testamento es primogénito de María, nos dicen en Mateo capítulo 2, es el primogénito de toda creación, es el primogénito de muchos hermanos y es el primogénito de los muertos, porque es el primero en resucitar sin volver a morir. Y Rubén es el primogénito, y Rubén significa he aquí un hijo. Y Benjamín, hijo de mi mano derecha, y el Señor Jesucristo en el credo, cuando decimos que descendió a los infiernos y luego resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Entonces, jaspe y sardónica se refieren, apuntan a la persona de Cristo. He aquí un hijo, Rubén, hijo de mi mano derecha, Benjamín. Ese es el aspecto que vio el apóstol Juan, el que está sentado en el trono. Precioso, ¿cierto? Y yo no quiero entrar en detalle, pero el jaspe tiene unas características propias y la sardónica también, que en otra oportunidad uno podría estar, yo creo, como un mes completo, más de un mes,
solamente estudiando las 12 piedras que están en el pectoral del sumo sacerdote, y que cada una de esas piedras, con todas sus características, nos dan a conocer algo más del Señor Jesús. Bien, entonces ese es el aspecto, el rostro. Vio el rostro, pero lo vio como piedra de jaspe y de sardónica. Tuvo que haber sido una cosa, pero impresionante. Acuérdense de que en Deuteronomio 33 Moisés quiso ver el rostro de Dios y le dijo el Señor: no verás mi rostro, porque no verá hombre mi rostro y seguirá viviendo. O sea, si Moisés llegaba a ver el rostro de Dios, moría. Así que le mostró las espaldas. Eso lo tienen en en Éxodo 33. Se los leo para... eh, y Dios dijo a Moisés, eh, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me muestres tu gloria. Gloria es el resplandor que sale del rostro de Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde, Éxodo 33, 18, 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, ningún hombre puede verlo porque muere. Y le dijo el Señor, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Claro, porque si llegaba a ver el rostro de Dios, Moisés moría fulminado por todo lo que emana del Señor. Entonces Juan lo ve en aspecto de piedras preciosas, no directamente, porque no me verá hombre y vivirá, dice el Señor. ¿Y qué más dice a reglón seguido? Pues vamos, esto es lo último que voy a analizar para no aburrirlos tanto. Dice, eh, y había alrededor del trono y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda. Hay un arco iris alrededor del trono, pero no es un arco iris de los 7 colores, como el que le entregó el Señor a Noé, haciendo pacto que no iba a destruir nunca más la humanidad por diluvio, sino que es un arco iris de color esmeralda. ¿Y de qué color es la esmeralda? Es un verde. Y el color verde representa algo futuro, la esperanza.
y el arco. ¿Y por qué no el círculo completo? Claro, porque el arco es una parte de un círculo. Podría mostrarse un círculo completo, no el arco, no una parte de un círculo. Bueno, porque el Señor, en estos momentos nosotros no podemos entender y saber todas las cosas. Lo voy a buscar, lo dice así el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. eh, Como dice, eh, ya me acordé cómo dice. Tiene que ver con el conocimiento, porque el arco es una parte de una circunferencia. No es la circunferencia completa, es una parte. Entonces, eh, dice, conoceré como fui conocido. Conocemos en parte, un poquitito. Estoy buscando. eh, Aquí está, 1 Corintios 13:12, después hablar del amor. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte o conozco una parte, el arco es una parte de la circunferencia, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13, versículo 12. Entonces, el arco representa un conocimiento parcial de nosotros y de todas las cosas, pero cuando estemos con Él, vamos a conocerlo todo. ¿Y cuándo va a ser eso? En el futuro. Y la esmeralda, que es verde, representa algo futuro, la esperanza. Vamos a tener un conocimiento acá, a cabalidad, completo, pero ahora conocemos en parte, una fracción. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho que él dé un arco significa que él establece pacto, porque el arco fue un pacto, un acuerdo. Le dijo a Moisés, te doy mi arco. Ese es un signo. El arco es un signo. Entonces, cada vez que nosotros veamos un arco iris, tenemos que traer a nuestra memoria que el Señor ha cumplido ese pacto, que no ha destruido nunca más la tierra con diluvio. Significa que el Señor es consecuente, es coherente, es veraz. Dios nunca miente, siempre cumple. Su fidelidad, su fidelidad es muy grande. Nunca va a engañar. Dios es imposible que mienta y engañe. Entonces tenemos ahí también de nuevo el arco, aparte de ser un conocimiento limitado y parcial que tenemos ahora, el arco también es la fidelidad de Dios y también su veracidad, que Él cumple lo que ha dicho. ¿Mm? Entonces, todos estos elementos, porque después sigue, eh, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los 24 tronos 24 ancianos. Eso ya lo expliqué.
el Antiguo y el Nuevo Testamento, la iglesia completa, ¿cierto? El Israel antiguo y el Israel de ahora. ¿Mm? Em, Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. em, claro, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Bueno, el trueno en la Biblia signi- es lo que el Señor manifestó en el monte Sinaí cuando, cuando le entregó las tablas de la ley a Moisés y el Señor se presentó con esos truenos, con ese ruido ensordecedor profundo, y era para que el pueblo le tuviera respeto, para que tuviera el temor del Señor. ¿Ya? Para eso sirve por un lado, y es una señal de la ira judicial, es decir, que, que Dios puede manifestar y ha manifestado y manifestará la ira justa en contra de la transgresión y el pecado. ¿Mm? Eso significa, por un lado, el trueno. También dice que em, se escucharon voces. Bueno, eso representan los juicios especiales que están descritos en el Apocalipsis. ¿Ya? Así que, en el fondo, esos fenómenos, relámpagos, truenos y voces, tiene que ver con que Dios, como es santo, Él no tolera el pecado, lo tiene que castigar. Pero el que está refugiado en la misericordia de Él será protegido de la ira venidera del Cordero, porque viene la ira venidera. Imagínese que en estos momentos Vladimir Putin, como el presidente Joe Biden, le pasó misiles intercontinentales y teledirigidos a Ucrania, y Ucrania se los lanzó a Rusia. Putin advirtió que él podría mandar una bomba atómica. Y ahí se desata, pero de hecho tiene que haber una tercera guerra mundial, que está aquí en el Apocalipsis 6, eh, que corresponde al segundo caballo. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Bueno, esos juicios vienen. Por eso que aparecen truenos, relámpagos y voces. Significa que el Señor está advirtiendo a la humanidad. Por un lado tenemos la misericordia del Señor, su amor por nuestras almas, su benevolencia, su buena voluntad, su clemencia. Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero va a haber un momento en que se va a desatar la ira de Dios para traer juicio, dice él, hacia todo aquel que se rebela contra Dios. Eh, Aquí hay un pasaje que dice que el calor del sol va a aumentar. El tercer, a ver, perdón, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cuarta copa de la ira de Dios,
Apocalipsis 16, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Es decir, en vez de buscar perdón en Dios, en vez de arrepentirse, empezaron a insultar a Dios, el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínense. Entonces, Dios a veces habla de una manera más rigurosa, con más rigor, con más juicio, es para que las personas tomen conciencia, porque el dolor es vehículo de conciencia. Es decir, cuando yo sufro, cuando paso aflicciones, cuando tengo tribulación, estoy más consciente de cómo estoy espiritualmente delante de Dios. Y el Señor por eso manda estas cosas, pero estos hombres lo insultaron y no se arrepintieron. Entonces en el trono, ambas piedrecitas, una es de color rojo y la otra es de, no me acuerdo de qué color, pero un color representa el amor de Dios y la misericordia y el otro representa el juicio. Están los dos aspectos del Señor. Y estos elementos que he tratado yo en esta ocasión de profundizar un poquito, eh, es, hermanos, para que cuando estemos en adoración, en la liturgia, en la comunión, nosotros tengamos esta visión celestial de tal manera de poder elevar nuestra alma se eleve y salgamos de una manera distinta a cómo entramos. Salgamos con alguna revelación. Dios se quiere revelar y con una disposición de este tipo es la que permite que uno reciba de parte de Dios cosas que ojo no vio, ni oído oyeron, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Bien, voy a llegar hasta acá, a no abusar de ustedes. Espero que se haya escuchado bien. No sé si hay consultas, dudas, inquietudes. No analizamos completamente el pasaje porque tiene tanto detalle que, bueno, yo personalmente les cuento que el libro del Apocalipsis lo he estudiado por hartos años y lo he estudiado completo por lo menos sus 1, 2, 3, 4, 5 veces para poder meterme todo el Apocalipsis en la mente y en el corazón. Porque eso significa que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. Alguien lo grafica de esta manera: si me aprietan los brazos, que de los poros salga palabra de Dios. Eso es morar en abundancia. Así que cualquier consulta que tenga, me la hacen saber nomás. Parece que se portaron bien. Voy a parar la grabación, ¿eh? Para no, cada vez que uno lee esa palabra, sí,